durante los dos últimos programas, en el primero solo hablamos de los pronósticos de lotería. De la suerte. Sí, de la suerte. En el segundo, solo fútbol. O sea que lo hicimos con las patas. No falta política. Decía, no falta política. Decía un amigo mío mexicano que en el fútbol casi no se usaba la cabeza, solo para meter goles. Y algo de eso hay, ¿no? Pero estamos en una época futbolística, llamémosle, porque ya estamos frente al campeonato mundial con algunas informaciones interesantes, por ejemplo, que Honduras no clasificó, perdió o empató con Australia, no sé cómo fue. Empató primero y perdió después. Y perdió después. Bueno, entonces, hay un movimiento ahí para ver si convencen a Pinto. Entonces la idea era que viniera al Alajuelense Pinto, donde estuvo de entrenador. Pero hay otro grupo que pretende que vuelva a la selección, porque los problemas que tuvo Pinto en Costa Rica fueron con el presidente de entonces, que está viviendo en Miami. De la federación. Sí. En todo caso, estamos muy cerca y es curioso, es decir, aún gente pues, que no vive pendiente del fútbol, cuando se trata del mundial sí está como interesado. Tal vez es un interés diferente, pero es curioso que en todas partes ve uno que ganó Brasil hoy, que perdió Brasil, o que ganó tal equipo, Argentina. En fin, hay un pathos universal que funciona sobre todo en América Latina, bueno, y en Europa también, con el fútbol, ¿no? Que es un deporte, yo no sé si será el deporte más famoso en el mundo o más tal vez sea el de masas más grande. ¿Verdad? Sí, eso creo que es indiscutible. Y es que es curioso, ¿verdad? Porque ahí las cosas se hacen con las patas. No sé si era Fernando Sabater, que los filósofos costarricenses parece que no lo aprecian mucho, pero... ¿Por qué? No, ya los he escuchado tomarlo como muy light. Pero en todo caso, hay en unos textos de él en los que habla, porque, bueno, nosotros tal vez nos sentimos extraños hablando de fútbol, de un medio en el que hay un equipo especial que habla de fútbol, porque ustedes, pero gente como Eco, por ejemplo, Sabater, y hay otro. Galeano. Barico. Y Galeano. Tiene un librito sobre fútbol. Habla mucho de fútbol. En el caso de Sabater, no recuerdo así detalladamente, pero sí sé que hay unos textos que él dedica al fútbol, uno de los cuales plantea la posibilidad de que en realidad el fútbol, y tal vez los deportes en general, pero en particular el fútbol por lo masivo, por lo atractivo para las masas que es un sustituto de la guerra, pues sí, psicológicamente hablando. Sí. Eso lo dice Jacques Sagot y lo plantea que es un campo de batalla. Es muy interesante el análisis que hace Jacques sobre eso. Bueno, pero entonces se lo robó a Fernando Sabater, porque Fernando Sabater lo hace como 20 años. También hay un librito. También hay un librito de Yanni, creo que es el autor. ¿De quién? Yanni, que se llama El fútbol como ideología. El fútbol como ideología. Sí. Donde hace un análisis ahí sí de cómo opera el fútbol masivamente en términos de distracción y de claro, sí, eso es otro problema social y todo. Sí. Me imagino que en Canadá es el hockey sobre hielo, pero... En Estados Unidos es el béisbol. Sí, claro. Sí. Béisbol y básquet. Ahora, en Estados Unidos es muy curioso porque como que hay una propensión a ver los deportes en ese tono, y ya incluso se está dando con el balompié, con el soccer.
porque el fútbol llamado americano, sí, sí. Es otra cosa. Hockey, el básquetbol, el béisbol, y regionalmente hay otros que tienen esa... Sí, pero el deporte más que atrae más gente en Estados Unidos es el béisbol. Y el highball. Sí. Y el no creo en Estados Unidos, aquí sí. Ahora, el highball. Vamos a ver, hay gente gente no, hay personas que escriben sobre ese tema casi sugiriendo que hay una deliberada organización para que las masas estén estupefactas por el, sí, claro, que lo toman como droga. Yo no sé si es así, pero yo recuerdo los textos sobre la historia de Roma, es que hubo periodos en que en el Senado, en la política, digamos, de la República, pues que Roma siempre fue técnicamente una república, ¿verdad? Pero bueno, sí, tenía emperadores. Sí, sí. Se daban facciones políticas. Fue una república, pero había emperadores. Facciones políticas que se ajustaban a los colores de los regimientos. No, de los grupos de cuadrigas, en el circo, o sea que era un deporte al cual se adscribía en cierto modo la política. Es una situación bastante curiosa. Entonces aquello de pan y circo como que flota sobre. Por eso tal vez uno se pregunta si en la propuesta de hacer Benemérito de la Patria a la Liga Deportiva Alajuelense no se está tratando de perfilar algo así. Y por eso todos los diputados salieron corriendo a apoyarlo. Para que la provincia de Alajuela no sea toda liberacionista. Pero sí, es interesante el fenómeno. Uno dice, el fútbol nace en algún momento, se discute. Hay una versión del nacimiento del fútbol que lo pone en Italia, en un ambiente cortés. En Inglaterra. Bueno, es que ahí... Sí. No, pero es que eso que estás diciendo es muy discutible. Sí. Sí, claro. Bueno, yo lo que he leído es que fue... Lo que pasa es que en Inglaterra lo codificaron. Ajá. Porque hay en los ambientes cortesanos de Italia había un juego que se jugaba con los pies y una pelota, por ejemplo. Ahora, el vacilón es la historia del fútbol que muchos creyeron y que yo inventé. Una vez al aproximarse el Día de los Inocentes de un año, ya no me acuerdo cuál, yo me puse de acuerdo con la gente de La Nación, yo me acuerdo si era Julio Rodríguez, de que yo iba a publicar en varios días, en varias entregas, una historia del fútbol que remataría el 28 de diciembre. El gran Día de los Inocentes. Exacto, pero sí. En realidad la idea se me ocurrió a mí cuando asistí a una fiesta de Navidad universitaria, un grupo universitario, no decir cuál. Me invitó a una fiesta de Navidad con café y tamal. Qué rico. Hay que imaginarse lo aburrido que puede ser un café con tamal de universitarios. No hay que relatarlo porque cualquiera se lo imagina. Y entonces, estábamos muy ameno porque eran todos amigos y amigas. Pero en un momento dado yo dije, no, esto está muy aburrido. Y había dos historiadores en el grupo. Y entonces se me ocurrió decir, bueno,
Es que como que hubo un quiebre para que yo pudiera decir eso. Entonces, sí, es como el asunto de cómo nació el fútbol, ¿verdad? Entre los veteranos de las legiones romanas. Y yo vi que había un historiador que hacía así. Entonces yo dije, no puede ser que me... Y empecé a contar la historia. Estabas bateando. Totalmente, era una ocurrencia como para ponerle un poquito de pimienta a la reunión. Pero me lo creyeron. Y entonces lo que yo sostuve es que había una institución en Roma que para jubilar a los veteranos que habían participado en más de no sé cuántas campañas, yo inventé el número, después de cada batalla, de la batalla jubilar, digamos, para el grupo, cogían la cabeza de un príncipe o un general derrotado, la envolvían y entonces ellos caminaban rumbo a Roma pateándola. Eso decían de los decapitados de la Revolución Francesa también. Sí. Bueno, entonces venían pateándola tratando de acercarse lo más a Roma, porque cuando el cráneo se desmoronaba, alrededor del lugar donde se desmoronaba repartían lo que se llamaban tierras jubilares. Todo eso era un invento. Y entonces, claro, ahí empezó la historia. Claro, los legionarios jubilares, los que estaban por jubilarse, trataban de que duraran mucho para llegar lo más cerca de Roma, porque si podían llegar hasta el Capitolio, imagínense. Las tierras era como tener la parte central de propiedad. Claro. Y entonces empezaron a hacer... Un inventor de verdades históricas. Empezaron... Les cuento, bueno. Suena bonito. ¿Ah? Suena bonito. Sí, sí, empezaron a hacer trampas. Empezaron a hacer trampas y entonces resulta que en algún momento descubrieron la manera de forrar el cráneo del príncipe derrotado o lo que fuera en cuero de bisonte. Y ahí sí. Y claro, entonces llegó el momento en que había un problema, porque cuando se acercaban a las ciudades, los ciudadanos salían a repelerlos. Porque no quería. Entonces, el propósito era atravesar la puerta de la ciudad con el balón, a patadas. Pero entonces los de la ciudad lo defendían. Y ahí empezó a haber el encuentro futbolístico en ciernes. Y el marco de gol era pasar la puerta. Claro. Y después la otra cosa era que llegó el momento en que se desordenaba mucho aquello, entonces nombraron árbitros, el Senado nombraba árbitros para que cuidaran que el balón no se saliera de los caminos. Con toga y todo. Entonces llevaban banderas y estaban fuera y todo. Esa historia la fui contando e incluso expliqué cómo se inventó el balonmano en las tierras lacustres del norte de Europa, en Suiza y eso. Y había que atravesar los lagos, entonces lo atravesaban nadando. Con ese frío. El rugby lo inventaron en los monasterios. ¿Por qué? Porque cuando eso se empezó a divulgar como deporte, los monjes no podían patear por los balandranes, entonces tenían permiso de usar la mano. Y esa historia así quedó construida. Y bueno, era una broma. Bueno, pues luego yo tuve dos experiencias que me preocuparon. Una fue que un día me dijo un odontólogo amigo, mira, qué bien, fíjate que en un programa de radio en Cartago, fulano de tal, cuando alguien dijo que el fútbol se había inventado en Inglaterra, dijo que no, que él sabía por Fernando Durán Yanegui que había sido inventado en Roma. Y después, otro día estaba yo en mi casa y suena el teléfono. Levanto, don Fernando, sí, ¿qué tal? ¿Quién habla? Y oí donde decía, coge el teléfono, maje. Le dijo uno, para que oyera. Y dice, don Fernando, ¿verdad que usted
escribió la verdadera historia del fútbol y digo, pero ¿por qué me está haciendo esa pregunta? Es que hicimos una apuesta aquí. Igual que torta. Y yo tuve que decir la verdad. Yo no sé qué pasó del otro lado, pero... Oíme, una vez estábamos, había una serie de artículos sobre la historia de la traición. Fue en una campaña política. Y entonces nos encomendaron de Liberación en ese entonces a Beto Cañas, a Roberto Fernández y a mí, que hiciéramos inversiones sobre las traiciones históricamente. Bueno, ahí empezamos con uno y con otro, y de repente dice Beto, bueno, hay una traición que es legendaria, que fue la traición de Efialtes a los, ¿cómo se llama?, griegos, ¿cómo se llaman?, los espartanos, cuando la famosa batalla en que les indicó a los que estaban atacando, que eran los, ¿cómo eran? Persas. Persas, a los persas, un paso especial para que pudieran agarrarlos desprevenidos, porque estaban muy bien enfrentados, muy bien atrincherados. Y entonces le dice Beto a Roberto, lo que hay que averiguar es qué le dieron a Efialtes como premio los persas. Y Roberto dice muy serio, unas sandalias de oro. Unas sandalias de oro, pero hoy me cuento. Sí, sí. Y bueno, y se publicó y toda la historia y salió que Efialtes por unas sandalias de oro había traicionado. Pero hoy me ven lo que son las mentiras históricas. Muchos años después estoy en una reunión con doña Chinini Chinchilla, historiadora. Claro. Y era muy amiga mía porque desde el colegio, en segunda enseñanza, ella era profesora de inglés en el colegio nocturno. Qué horror. Yo estaba. Y entonces ella estaba perorando sobre una cosa y sobre otra. Y dice, y es que lo más dramático es la historia de Efialtes en el paso ese de las Termópilas. Que por unas sandalias de oro traicionó. ¿Eso dijo? Doña Nini. Y yo no hallaba dónde meterme. Yo sabía que era un disparate inventado por Roberto. Pero no le iba a decir nada. Y yo, pues quedó peor si yo me pongo a decir, eso no es así. Y quedó esa historia armada. Es capaz que eso está en Wikipedia. Bueno, es capaz que está en Wikipedia. Doña Nini era la suegra del presidente del Tribunal Supremo de Elecciones. Sí, sí, claro. Sí. Bueno, ojalá esa cosa no haya influido en el presidente para tomar decisiones electorales. No, pero ahora debe haber más de una tradición histórica que se generó de esa manera. Sí, claro. Pues claro. Y ahí esa tuya, si no te hubieras no, claro, retractado, lo que pasa es que hubiéramos creído. Claro, no, yo lo hubiera creído. Lo que pasa es una lógica tremenda. Yo por dicha no moví la cabeza sentando que era verdad lo que decía Fernando. No, pero vos sabes que no, pero hay algo sobre eso muy importante. Ahora sí, en términos reales. Cuando Gonzalo Fernández de Oviedo, conquistador, llegó a Yanicoya en 1519, se encontró primero un pueblo grandísimo, una ciudad. Eso sí es en serio. Es en serio, por supuesto. Se encuentra una ciudad muy bien organizada, muy bien planificada, con áreas donde vivían los principales, donde había una plaza, donde estaban las viviendas de los caciques, de los guerreros, de los mercaderes, un área de mercado donde trabajaban las mujeres en el mercado, muy interesante, pero había un área de recreación donde había un palo así largo levantado con un aro arriba y los indígenas jugaban el juego de la pelota. Ajá. Ahí, y tenían que pasar la pelotita por encima del circulito eso en el palo. ¿Verdad? Y eso era una especie de fútbol de esa época. O de basquetbol. Ya me la puso fea. Ya. No, pero puede ser. Estamos hablando de fútbol. Porque yo nunca he pateado una bola.
pateaba a bolsillo, jugaba a bolsillo. Los bolsillos, ¿verdad? ¿Te acordás? Así ahí sí, yo era bueno para el bolsillo con las medias que uno usaba. Cortaba uno una media, la llenaba de arroz, nudito, y jugaba uno el bolsillo ahí todo el rato que uno quería. Era muy lujoso el tuyo, el de nosotros era con frijoles. No, el mío era con arroz, quedaba todo el zapato blanco. Sí, mira. No, pero eso... Pero eso jugaban el juego de la pelota. Entonces era una manera de... Hay una iconografía chilena que ya no me acuerdo cómo fue que la conocí y me llamó la atención, de unos mapuches o un grupo indígena autóctono que jugaba con una pelota y unos palos, algo que se hubiera parecido al hockey, el hockey sobre hierba. A raíz de esa invención de la historia del fútbol, yo inventé la del básquet y la del polo con historia. El polo fue entre los cosacos allá, y la del básquet en un país que adoptó la guillotina como jugaban con las cabezas. El rey, impresionado por el éxito, la eficiencia que había visto en la Revolución Francesa, entonces importó de Francia una guillotina. Se llevó al señor Guillot para que le hiciera algunas. Y ahí nace el básquetbol, pero si quieren... es que la cabeza cuando la cortan queda brincando. Bueno, no. Y llora. Dicen que tiene conciencia. Sí. Yo no sé hasta dónde llegamos. Que hay segundos como que tiene conciencia que lo han cortado. Bueno, que mejor que lo averigüen otros. No, por eso parece que en las canastas, donde después pusieron la canastita para que la cabeza no rodara por ahí, ¿verdad? Para que cayera en una canasta. Bueno, justamente la canasta esa, yo la convertí en la canasta de básquet. Bueno. La canasta básica. Solo que la canasta esa parece que tenía como un pincito así para arriba, ¿verdad? Donde el verdugo tenía que llegar y clavar la cabeza, ¿verdad? Como para asegurar, clavándole eso al cerebelo. Y que no iba a salir corriendo. Que no iba a salir ni a protestar. El decapitado. Hay un... Yo me imagino que la cabeza en esos breves instantes diría, pobre cuerpo. Sí, bueno, eso es muy siniestro. Salado ese cuerpo. Pero... Y ahí... Perdón, ese acto de la guillotina no es tan... Es un acto en el cual primero a la gente la acuestan en una tabla, boca abajo, ¿verdad? Y no la ve venir. No ve venir la guillotinita. Además, verla venir debe ser feo, que le corten uno el galillo. Claro. Debe ser feo. No sé por qué me da la sensación de que debe producir más dolor que le corten adelante que le corten atrás. Pero cuando van a cortar la cabeza, técnicamente, tal vez en los días de la Revolución no hacían eso con la elegancia con que lo hacen después. Rasuran el cuello. Rasuran. Ahí la guillotina pasa sin pelitos. Y además ponen, creo que es como una grasita o algo así para que la guillotina pase bien. Y pasa exactamente donde debe pasar, entre las cervicales ahí al norte, de la parte superior de la cabeza, claro, donde debe caer. Es un poco truculento eso. No, es que es muy técnico, es muy elegante. Claro, no. Y todavía existe. Todavía existe, sí. Qué horror, ¿verdad? Es como igual que cuando... Dice que hay que aterrizar por dicha, porque ya se me estaban poniendo los... Ya me estaban doliendo los... Que eran con sables. Con sables, claro. Sí, claro.